Queridos hermanos, hoy hablamos de la vida de San José de Calasanz, sacerdote fundador de los padres Escolapios. Murió en el año 1648. Un cardenal que después fue sumo pontífice llamó a San José de Calasanz un segundo Job, porque tuvo que sufrir persecuciones como el santo Job de la Biblia. Nuestro santo fue sepultado un 26 de agosto del año 1648. Veamos quién es y qué hizo en su vida. San José de Calasanz nació en Aragón, España, en 1556, hijo del gobernador de esta región. Su padre deseaba que fuera militar, pero los religiosos que instruyeron al pequeño José en su niñez lo entusiasmaron por la vida sacerdotal, servir a Dios y servir a los hombres por amor a Dios. Pidió el niño que le dejaran hacer estudios eclesiásticos. Desde muy pequeño su gran deseo era poder alejar el mal y el pecado de las almas de los demás. Qué bello ideal, qué maravilla. El niño chiquito es el mismo caso de San Juan Bosco, de San Antonio María Claret. Desde niño su gran deseo era alejar el mal y el pecado, que es el mal de los males por excelencia, alejar el mal y el pecado de las almas de los demás. En efecto, ¿qué es lo que da poder al demonio sobre los hombres? ¿Qué es lo que lleva al infierno? Es el pecado. El pecado destruido por la gracia de la cruz de Cristo. Los hombres son libres, incluso felices, porque felicidad y pecado no pueden coexistir juntos. Y ustedes ven también la importancia de educar a los niños desde chiquitos en el amor y temor de Dios y también en las verdades de la eternidad. Un niño que sabe que hay cielo, que hay infierno, que un pecado mortal lleva al infierno eterno. Niño bautizado, el Espíritu Santo, mediante sus dones, actúa sobre su alma para impulsarlo a ser generoso, como Cristo fue generoso, y ayudar al prójimo a salir del pecado, o mejor todavía, evitar el pecado y salvarse. En el colegio se burlaban de él los compañeros porque les parecía demasiado piadoso, pero poco a poco, con su habilidad, los fue ganando a su favor. Hay gente siempre que se mete su nariz donde no tiene que meter. Hay gente así que se burla porque uno hace el bien, porque es piadoso, porque no hace el pecado. Bien, esta gente son instrumentos de Satanás, dice San Juan Bosco en su librito llamado El joven instruido, que aconsejo a todos de bajarlo de internet, de leerlo, El joven instruido. Pero, dice San Pablo, vencer el mal con el bien, poco a poco, con su amabilidad, caridad, buen ejemplo, y bien se fue ganando a estas pobres almas. Siendo universitario tuvo que huir de la ciudad donde estudiaba porque una mujer joven pretendía hacerlo pecar. Otra diableza, instrumento del infierno. Y bien ahí dice nuestro Señor, si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de escándalo, córtalo, arráncalo. Es lo que hizo, se fue de esta ciudad para evitar la tentación y la causa de la tentación. La mejor manera para no pecar es alejarse de la causa de la tentación. Imitaba así a José, hijo de Jacob, en la Biblia, que prefirió perder cualquier amistad, aunque fuera de persona de alta clase social, con tal de no ofender a Dios. Cuando su patrona le propuso pecar, José, hijo de Jacob, dijo, ¿cómo puedo pecar yo delante de los ojos de mi Dios? Y tenía razón.
El padre de San José de Calasanz deseaba que su hijo fuera el heredero administrador de sus muchos bienes y riquezas, pero en una gravísima enfermedad el joven le prometió a Dios que si le concedía la curación, se dedicaría únicamente a trabajar por la salvación de las almas. Curó de la enfermedad y entonces el papá le permitió cumplirle su promesa y fue ordenado sacerdote. Ya antes se había graduado de doctor en la Universidad de Alcalá. Entonces aquí vemos, Dios permitió esta enfermedad para que el padre, que quería otra cosa para el hijo, lo dejara seguir el camino y la vocación a la cual Dios lo llamaba. Como tenía fama de gran santidad y de mucha sabiduría, el señor obispo le fue concediendo puestos de mucha responsabilidad. Primero lo envió a una región montañosa donde la gente era casi salvaje y muy ignorante en religión. Se propuso visitar familia por familia para enseñarles la religión y el cambio total. Entonces, enseñarles la religión, enseñarles el catecismo. El Papa San Pío X decía: la mayor parte de la gente que va al infierno por no conocer el catecismo, las verdades básicas de la fe cristiana. En Barcelona existía una terrible pelea entre dos familias de las principales de la ciudad, con grave peligro de matanzas. San José de Calasanz fue enviado a poner la paz y logró que se casara un joven de una de las familias con una joven muchacha de la familia contraria, y así volvió a haber paz entre los que antes eran enemigos. El señor obispo de Urgel lo nombró su vicario general, el más alto puesto en la diócesis después del prenado. Pero el santo sentía una voz en su interior que le decía: váyase a Roma, váyase a Roma. Y en sueños, igual que San Juan Bosco, veía multitudes de niños desamparados que le suplicaban se dedicara a educarlos. Así que, renunciando a sus altos puestos y repartiendo entre los pobres las grandes riquezas que había heredado de sus padres, se dirigió a pie a la ciudad eterna, a Roma. Sigue a Jesús, deja todo, da sus bienes a los pobres y se va a Roma. En Roma se hizo socio de una cofradía que se dedicaba a enseñar catecismo a los niños, y se dio cuenta de que la ignorancia religiosa era total y que no bastaba con enseñar religión los domingos, sino que era necesario fundar escuelas para que los jovencitos tuvieran educación e instrucción durante la semana. Entonces, no solamente enseñar el domingo la religión, sino también fundar escuelas para enseñarles la fe cristiana, la moral cristiana, formar a esta pobre gente. Se reunió con unos sacerdotes amigos y fundó entonces su primera escuela en Roma. Su fin era instruir en la religión y formar buenos católicos. Pronto tuvieron ya 100 alumnos. Tenían que conseguir profesores y edificios, porque los gobiernos no costeaban nada de eso. Y sabemos que las primeras escuelas fueron obra de la caridad católica. Más tarde las revoluciones quitaron la educación en la iglesia para tomar su lugar y educar la juventud en una mentalidad más bien atea que cristiana. Pronto fueron llegando nuevos colaboradores y los alumnos fueron ya 700. Más tarde eran ya 1000 los jóvenes que estudiaban en las escuelas dirigidas por San José y sus amigos. En sus ratos libres se dedicaban a socorrer enfermos y necesitados, especialmente cuando llegaba la peste o las inundaciones. Con su amigo San Camilo eran incansables en ayudar.
A sus institutos educativos les puso por nombre escuelas piadosas, y los padres que acompañaban al padre Calasanz se llamaron escolapios. Después de un par de años ya había escuelas pías en muchos sitios de Italia y otros países. Ahora los padres escolapios tienen 250 casas en el mundo dedicadas a la educación, con 1630 religiosos. Son estimadísimos como educadores. Estas cifras son de los años 1980. Los envidiosos, siempre hay envidiosos, el diablo es envidioso y tiene discípulos. Los envidiosos empezaron a hacer llegar quejas contra las escuelas pías, y el sumo pontífice Clemente VIII envió a los sabios cardenales Baronio, el gran historiador de la Iglesia, y Antoniani, a que hicieran una visita sorpresa a las tales escuelas. Los dos cardenales se presentaron repentinamente sin previo aviso y encontraron que todo funcionaba tan sumamente bien que el Papa, al escuchar su excelente informe, se propuso ayudarlas mucho más en adelante. Algo parecido hizo más tarde el Papa Pablo V, y al darse cuenta de lo bien que funcionaban las escuelas del padre Calasanz, les concedió toda su ayuda. Y en verdad que la necesitaban, porque las dificultades que se les presentaban eran muy grandes. Queridos hermanos, la educación de la juventud es sumamente importante, es grandísima caridad. Un niño bien educado en amor y temor de Dios, que conoce el camino del bien y del mal, aunque caiga por desgracia en pecado, sabe dónde está la solución y corregir y rectificar. San Pío X escribió una encíclica especial sobre precisamente el catecismo, Acervo Nimis, acervo en español nimis, sobre la enseñanza del catecismo. Y este Papa decía: estamos seguros que la debilidad actual de las almas, de que resultan los mayores males, proviene principalmente de la ignorancia de las cosas religiosas, de la vida cristiana. Y existe hoy un crecido número de personas en el pueblo cristiano que viven en suma ignorancia de las cosas que han de conocer para conseguir la salvación eterna. Y el mismo Papa dice: afirmamos que la mayor parte de los condenados a las penas eternas padecen su perpetua desgracia por ignorar los misterios de la fe, que necesariamente se deben saber y creer para ser contados entre los elegidos. Entonces aquí hay envidiosos que critican a San José Calasanz y sus escuelas, pero ellos en lo correcto, ¿qué hacen? Nada. Destruir es fácil, construir cuesta, ¿no? El padre Calasanz tenía una gran fuerza, y un día se echó sobre sus espaldas una pesadísima campana y se subió por una escalera para llevarla a la torre. Pero la escalera se partió y él cayó con la campana y se rompió una pierna. Duró varios meses en cama entre la vida y la muerte. Desde entonces su falta de salud lo hizo sufrir mucho. Pero los mayores sufrimientos le iban a llegar de otra manera totalmente inesperada. Va a ser perseguido. Eso el Señor lo anunció. San Pablo también. Todos los que viven piadosamente serán perseguidos. El padre Calasanz recibió como colaborador a un hombre ambicioso y lleno de envidia. Ay Dios, ahí el diablo trabaja. El cual se propuso hacerle la guerra y quitarle el cargo de superior general. Por las calumnias de ese hombre y de varios más, nuestro santo fue llevado a los tribunales y solamente la intervención de un cardenal obtuvo que no lo echaran a la cárcel. Él repetía: me acusan de cosas que no he hecho, pero yo dejo a Dios mi defensa.
El envidioso logró a base de calumnias que a San José Calasanz le quitaran el cargo superior general y después las acusaciones mentirosas llegaron a tal punto que la Santa Sede determinó acabar con la congregación que el santo había fundado. Y claro, el diablo tiene miedo que estos jóvenes sean educados en el amor menor de Dios, eviten el pecado y ser sus esclavos. Ahí está el problema. San José, al escuchar tan triste noticia de la supresión de su congregación, repitió las palabras del santo Job: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios, su santo nombre. Afortunadamente después se supo la verdad y al fundador le fueron restituidos sus cargos y la comunidad volvió a ser aprobada y ahora está extendida por todo el mundo. Dicen que San Alfonso de Ligorio, cuando estaba fundando la congregación de los padres redentoristas y encontraba fuertes dificultades y oposiciones, leía la vida de San José de Calasanz para animarse a seguir luchando hasta conseguir la definitiva aprobación. Queridos hermanos, el demonio es inteligente, es ángel, es pecador, pero no es tonto, no perdió su inteligencia, su sabiduría, sus conocimientos naturales de ángel. Entonces puede hacer muchas cosas y por desgracia hay unos tontitos de estos que somos los hombres que colaboran con él para calumniar al prójimo, calumniar el bien y paralizar el bien. Dios lo permite en su misericordia, él sabe por qué. Sus siervos fieles ganan méritos por esto, pero los que hacen esto pecan gravemente. Miren, por ejemplo, este santo obispo, arzobispo Monseñor Lefebvre, después de haber consagrado 30 años de su vida de misionero, de director de seminario, de obispo, de delegado apostólico del Papa, de superior general de 5.300 misioneros, de fundador de una congregación, lo echa como si fuera un malhechor. ¿Por qué? Porque dijo: los cambios que están haciendo en la iglesia en los años 60, 70 va a llevarnos a la catástrofe, van a perder la fe, van a llevarnos a la apostasía. Y 50 años después que este santo obispo tenía totalmente razón. Hoy nadie puede hablar de él todavía, todos sacan las uñas pensando que las calumnias que escucharon son verdades. No, Monseñor Lefebvre nunca se rebeló ni contra la iglesia ni contra el Papa, sino dijo: vamos a la ruina, los cambios que hacen no están bien, yo no me muevo, no sigo cambios que son de origen dudosa o protestantes. Y Dios dirá, vemos que hoy sí tenía razón, lo que ha anunciado sí tuvo lugar, la catástrofe, la apostasía, la degradación, y hoy en los países católicos prácticamente en todos se practica el aborto, aunque no sea legal en los lugares, lo hacen igual, etcétera. Entonces, queridos hermanos, así es, los santos sí serán perseguidos. El 25 de agosto del año 1648, a la edad de 92 años, San José Calasanz pasó a la eternidad a recibir el premio de sus grandes obras apostólicas y de sus muchísimos sufrimientos. Que Dios nos mande siempre muchos educadores como él y que su ejemplo nos lleve a recordar aquel famoso dicho de Jesucristo: es necesario padecer la tierra para entrar en la gloria eterna. San Lucas 24, 26. Necesitamos santos, sí, necesitamos educar la juventud, y aconsejo a todos, queridos hermanos, de sacar de internet esta encíclica del Papa San Pío X, Acervo con ACRB, B de bueno, O, Nimis, sobre la enseñanza del catecismo. Vale oro esta encíclica del Papa San Pío X sobre el catecismo, y también bajar de internet otro libro sobre la educación, Divini Illius Magistri, Divini, D-I-V de Victoria, I-N-I, Divini Illius, I-L-L-I-U-S, Magistri, sobre la educación cristiana. Vale la pena leer estas encíclicas que valen oro. En efecto, San Pío X dijo: si la fe languidece en nuestros días hasta parecer casi muerta,
en una gran mayoría, es que ha cumplido descuidadamente o se ha omitido del todo la obligación de enseñar las verdades contenidas en el catecismo. Y es verdad, hoy los católicos ya casi no saben nada. El Papa decía: cuidad esmeradamente de que el conocimiento de la doctrina cristiana penetre por completo en la mente y en el corazón de todos. Los que quieren comunique cada cual al prójimo, repetimos con el apóstol San Pedro, la gracia según la recibió, como buenos dispensadores de los dones de Dios, los cuales son de muchas maneras. Que los hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo suscribirse al canal que se llama Catecismo Católico Tradicional. Ahí tenemos toda la fe, la moral, los sacramentos, mandamientos explicados. En efecto, ¿qué es el catecismo? El catecismo es la síntesis, la crema, el resumen de lo más importante y fundamental que hay en la Sagrada Biblia y en la tradición apostólica. Una formación completa debe basarse en 3 libros: el Catecismo, la Historia Sagrada, que explica la historia de los eventos bíblicos evangélicos, y la historia de la Iglesia, que explica cómo Jesucristo, mediante su Espíritu Santo y sus representantes, actúa y sigue su obra de salvación en el mundo. El Catecismo de San Pío X contiene, en resumen, estos 3 libros. San José de Calasanz ruega por nosotros. Amén.